¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de Angular 2, en el que terminamos de ver los tipos de variables en TypeScript. A veces puede haber alguna variable a la que no sea sencillo indicar el tipo de datos que va a contener, especialmente con la gran cantidad de librerías y módulos de terceros que podemos usar. Para estos casos, TypeScript cuenta con el tipo any, que permite asignar cualquier tipo y valor más adelante dentro de nuestro programa. Esto aumenta la flexibilidad, pero se resienten las ventajas de comprobación del uso de tipos estáticos, aumentando también, por tanto, la posibilidad de errores. Aquí podemos ver un ejemplo en el que declaramos una variable indicándole como tipo any. Posteriormente, cuando le asignemos valores, podemos asignarle distintos tipos de valor, por ejemplo aquí un string y aquí un número. Este tipo any nos permite también declarar arrays que contengan distintos tipos de valores, como vemos en este otro ejemplo. La versión ECMAScript 5 utilizaba los literales de JavaScript null y undefined, que cumplían una función similar. En la actualidad, resumiendo, se incluyen dentro del tipo any. Esto hace que sea posible más tarde asignar a estos literales cualquier otra variable. El siguiente tipo de datos son los enum, básicamente un conjunto de valores numéricos únicos que podemos representar asignándoles nombres amigables para poder trabajar posteriormente con ellos. Los enums son declarados usando la palabra clave enum, sin ser necesario utilizar var o cualquier otro nombre de declaración de variable que hemos visto. Y empiezan a enumerar siempre los miembros desde 0, así que siempre será el primero 0, a no ser que se les asigne un valor numérico de modo explícito. Observa que cuando queramos crear alguna variable que contenga alguno de los elementos de un enum, tenemos que pasarle como tipo de dato el nombre del enum que queremos utilizar, aquí marcas, y posteriormente con el uso de la sintaxis de punto podemos acceder a cualquiera de los valores. Por ejemplo, aquí con marcas.strel devolverá 1 porque es el lugar que ocupa en el índice, agme sería 0, strel sería 1. Pero como decíamos, también podemos asignar valores numéricos personalizados en el enum. Aquí, por ejemplo, en otras marcas vemos que al primero de los elementos, que tendría que ser 0, le asignamos de modo personalizado un valor de 1. Esto hará que el índice del resto de los elementos del enum empiecen a contar desde este número. Por eso, si como antes llamamos a uno de esos elementos mediante el uso de otras marcas.gog, nos devolverá 2, porque el primer elemento será 1 y no 0. Intento hacer esto bastante rápido porque supongo que la mayoría ya habéis trabajado con estos tipos de datos. Si no es así, recuerda el sandbox que vimos en el anterior video tutorial, en el que puedes ir probando todos estos códigos. Podemos extender los valores de asignación a todos los miembros enum. Lo puedes ver aquí en un ejemplo a la izquierda. Estos valores que se le pasen tienen que ser siempre números enteros, pero aquí cada uno de los miembros enum devolverá el número con el que está relacionado. Por ejemplo, valoraciones.media devolverá 1000. El siguiente tipo de dato es void, que más bien representa la ausencia de cualquier tipo, y su uso está restringido a las funciones, en concreto la notación de funciones que no devuelven un valor real. Por lo tanto, no hay tampoco ningún tipo de retorno. Ya hemos tenido la oportunidad de ver esto en funcionamiento en el ejemplo real con el timer que creamos, si recuerdas, hace un par de videotutoriales. Por último, señalar que TypeScript tiene la capacidad para inferir el tipo de datos de nuestras variables y los valores de retorno de nuestras funciones, y suele acertar casi siempre. Así que no es obligatorio tener que indicar el tipo de dato para cada una de las variables que vayamos creando. En el caso de que TypeScript, si no indicamos el tipo de dato y no puede inferirlo, entonces lo que hace es aplicarle el tipo dinámico any a los datos que se ha perdido el tipo, aunque de nuevo recuerda que esto reduce mucho la comprobación de tipos. Por eso es siempre una muy buena práctica asegurarnos que la información que manejemos esté convenientemente descrita, anotando explícitamente su tipo. Así podemos aprovechar la ventaja de tener al compilador verificando la corrección a través de nuestro código. Seguimos en el siguiente video tutorial hablando de funciones y lambda.